quiero felicitarte mucho por lo que acabas de hacer. Muy, muy padre, muy interactivo, muy cercano a la gente, de muy buen nivel, la verdad, me encantó. Y tienes un currículum impresionante. ¿Cuántos años tienes y por qué tu interés en este tema? Muchas gracias. Tengo 29 años recién cumplidos y, o sea, básicamente creo que el interés justamente tiene que ver con que una de las cuestiones que digo dentro de la conferencia es que el Holocausto se convierte en un parteaguas para poder comprender este proceso de la memoria histórica y la importancia de la memoria histórica en nuestro quehacer cotidiano, en lo que hacemos todos y cada uno de los días. Y al final, lo único que podemos decidir en esta vida es que estudiamos del pasado y es la manera en la que nos podemos identificar con las demás comunidades, con aquellos que creemos que son diferentes o con los que han pasado por algún proceso de violencia. Y tampoco podemos ser ciegos ante la importancia del estudio de algo que forma un antes y un después en la historia de Occidente. Cuando estuve haciendo toda la investigación respecto a mi familia, el papá de mi abuela era judío. Y entonces justamente a partir de ahí intenté comprender cuáles eran los procesos migratorios de la comunidad judía y me gané una beca para viajar a Israel cuando era yo muy joven y de ahí justamente comencé a hacer todo este proceso indagatorio y después de eso también descubrí una serie de aficiones que tenía que ver con mi propia vida, ¿no? Y que tenía que ver con la manera en la que yo suelo vivir mi vida personal y después de ahí, después de Yad Vashem, por ejemplo, solamente soy maestro de colegios judíos, ¿no? Solamente, bueno, y mi primera jefa, por ejemplo, fue Shulamit Goldsmith en el Departamento de Cultura Judaica, mi primera jefa, digamos que a nivel universidad, y a partir de que estudié justamente toda la cuestión del Holocausto, decidí que ninguna comunidad tenía que ser ajena a este tipo de temáticas, ninguna, y que donde me parara yo, ¿no? Tenía que justamente llevar esta temática, y al final del día he tenido las mejores experiencias de trabajo a partir de eso. Esta es una idea, el túnel es una idea del director ejecutivo del museo y la idea era justamente llevar ciertas temáticas para que la gente que no está enganchada con el mensaje del museo llegara y lograra hacerlo a partir de lo que es lo mínimo, lo común y lo necesario. Evidentemente todos los procesos históricos, cualquiera que este sea, pues en realidad son muy difíciles de poder sintetizar. Sin embargo, al final del día lo que intentamos hacer aquí es únicamente presentarlos para que las demás personas puedan ya indagar tanto en la página web del museo en términos de nuestros contenidos académicos, como en el recorrido guiado dentro de Memoria y Tolerancia. Y al final ha funcionado en diferentes locaciones, a tal grado que hemos tenido conferencias abarrotadas y gente que se forma para ver el túnel, porque justamente la experiencia es muy simbólica. Y habla, además de los procesos de intolerancia en términos de la memoria histórica, habla de lo que es una realidad en nuestro país hoy, México, siglo XXI. Es interesante las instalaciones que pusiste allá, de qué manera algunas se pueden girar, otras se pueden arrastrar y cómo fue esta. En realidad nuestro director ejecutivo justamente quería una herramienta en la que la gente que no tuviera conocimientos básicos de lo que estamos mostrando pudiera justamente interactuar con la herramienta y poder comenzarla a mover. Cuando estábamos tanto diseñando como haciendo todo el proceso de investigación y de indagación, decidimos que había unos temas que tenían que ser pues un poco más interactivos y un poco más llamativos para el grueso de la población, y de ahí fue que se decidió justamente hacer estos interactivos. Y además tenemos una versión, después de este túnel, que es nuestra versión 2.0, tenemos una 3.0, y esta versión 3.0, que es más grande porque es mucho, este es 2.0. La 1 la llevó Vivian solita a diferentes instituciones, pero era de madera y únicamente tenía 2 paredes. Esta es una instalación muchísimo más completa y justamente de la mano de la Embajada del Reino de la República Federal de Alemania logramos hacer la versión 2 y la versión 3. Y en la versión 3 los interactivos son a partir de pantallas, y aquí justamente son móviles que lo que hacen, pues sí, es establecer como un contacto más directo con la gente para justamente preguntarse o resolver, mejor dicho, dudas como qué es la diversidad sexual, qué son los estereotipos y los prejuicios, qué ocurría en una fosa común, por ejemplo, en el caso del Holocausto, ¿no? Cuáles son los giratorios que muestran estos procesos tanto en Guatemala como en Ruanda, ¿no? Y evidentemente toda esta línea que tiene que ver con un proceso de investigación, ¿no? La herramienta, si bien no es tan profunda como el museo, sí sirve para justamente dejar una semillita en la gente y que la gente quiera ir a Memoria y Tolerancia. Y también que la gente quiera ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Y llegar a tener un proceso de cambio, ¿no?
Al final del día, ese es el objetivo tanto del túnel como del museo, apoyar en esta cuestión que denominamos de la reflexión a la acción, porque cuando uno se para desde la academia y desde este lado y justamente con un currículum y todo lo demás, es muy fácil intentar dar instrucciones, pero no es tan fácil acompañar a la gente en este caminar cotidiano, ¿no? No nada más es importante que lo veas, sino es importante dar alternativas, y esa es la ventaja tanto del túnel como del museo. Nos dedicamos a dar alternativas para que la gente pueda apoyar a los demás y justamente no sufra de estos procesos de discriminación. ¿Has visto que alguien ha logrado cambiar su forma de pensar o su actuar? Te puedo contar una historia que para mí es una de las más poderosas dentro de la vida del túnel. Fuimos a Salamanca en marzo del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y un grupo de mujeres empresarias justamente nos mandó llamar y pusieron el túnel en la explanada central de Salamanca, a Guanajuato. Y entonces en la conferencia justamente estaba este grupo de mujeres que estaba conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y al final de la conferencia una de estas integrantes se acercó y me abrazó y me empezó a dar un beso, y yo volteé a ver a Vivian, que es mi compañera de trabajo, y entonces Vivian me dijo, déjala. Cuando se separó me agradeció por la plática, y justamente resulta que esta mujer estaba atravesando por un proceso de duelo muy particular. Su hijo se había suicidado porque era homosexual. Y entonces ella le dijo tanto a Vivian como a las integrantes de este grupo de mujeres empresarias que tal vez si su hijo hubiera tenido acceso a estas herramientas en un lugar como Salamanca, Guanajuato, o a una plática como la que damos con los asistentes, que es muy plural e integral, tal vez su hijo habría entendido que en el mundo hay más gente como él, y que la gente no debe de ninguna manera ser criticada ni enjuiciada por ninguna cuestión, porque nada hace a la humanidad, a ningún ser humano mejor que otro, ¿no? Y ella decía, tal vez estas herramientas puedan ayudar a gente como mi hijo a que no tenga que atravesar por procesos tan complicados solos. Y esa es, yo creo, que una de las historias más poderosas que hay en este túnel.